En este video le mostraremos cómo presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso con múltiples puntos de venta utilizando su Limited Access Code, anteriormente conocido como Express Login. Protegeremos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio web cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Esto lo llevará al portal de servicios en línea. Para presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso, puede usar su Limited Access Code o su nombre de usuario y contraseña. Para asistencia de cómo crear un nombre de usuario y contraseña, vea nuestros videos tutoriales en línea. En esta página, verá una lista de los programas de impuestos y cuotas disponibles. En este ejemplo, presentaremos una declaración de impuestos sobre ventas y uso. Haga clic en el hipervínculo File, Pay and View. Demostraremos una declaración de impuestos sobre ventas y uso utilizando el modo de acceso limitado. Los servicios en línea del CDTFA tienen dos formas en las que pueden presentar una declaración usando el modo de acceso limitado. Haga clic en el botón azul File a Return o bajo el encabezado Limited Access Functions. Seleccione File a Return. De cualquier manera, se le llevará a la página File a Return, presentar una declaración. Seleccione el tipo de declaración que quiere presentar. En este caso, seleccionaremos el enlace Sales and Use Tax Return, declaración de impuestos sobre ventas y uso. En esta página, elegiremos una de las dos opciones para identificar su cuenta de impuestos sobre ventas y uso y avanzar. Puede utilizar su número de cuenta y código de acceso limitado, que solía ser su inicio de sesión express. O bien, puede utilizar su identificación de cliente, una de las 4 selecciones en el menú desplegable, y su identificación de cuenta. En nuestro ejemplo, introduciremos el número de cuenta y código de acceso limitado. En este punto, haga clic en Next y presente su declaración. En la página Select a Filing Period, seleccionar un periodo de presentación, seleccione la fecha de finalización del periodo para el cual está haciendo la presentación. Para este ejemplo, haremos clic en el hipervínculo del 30 de septiembre de 2019, que representa la fecha de finalización del tercer trimestre. El tercer trimestre comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de septiembre. En la página Business Activities, actividades del negocio, se le pedirá que conteste preguntas relacionadas con el tipo de negocio que tiene. Después de hacer sus selecciones, no volverá a ver esta página. En nuestro ejemplo, no tuvimos ventas de combustible para vehículos motorizados. Contestaremos no a la pregunta y haremos Next para proceder. En la página Sales and Purchase Information, información de ventas y compras, ingrese sus ventas brutas totales. Si sus ventas brutas totales incluyen impuestos sobre ventas que ha cobrado, puede ingresarlos como una deducción en la página Non-Taxable Sales Deductions, ventas no tributables, deducciones. Si necesita ayuda con esta declaración, haga clic en el hipervínculo Online Filing Instructions, instrucciones en línea para declarar, que se encuentra aquí. En nuestro ejemplo, ingresaremos un total de ventas de $150,000 que incluyen los impuestos recaudados. Si lo desea, puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Save Draft, guardar borrador. Ingrese su correo electrónico y vuelva a ingresarlo para confirmarlo y haga clic en OK. La página de confirmación mostrará su correo electrónico y un código de confirmación. Necesitará su correo electrónico y el código de confirmación para localizar su declaración guardada. Por eso le recomendamos que imprima esta página. Después de guardar su copia, continuemos con su declaración. Haga clic en el botón Continue Editing. Continuar editando. Ahora regresaremos a la declaración. Haga clic en Next. Verá la página Sales at State Designated Fairgrounds, ventas en terrenos de feria designados por el Estado.
Si es un minorista que tiene ventas en terrenos de feria designados por el Estado, ingrese el monto de sus ventas aquí. En nuestro ejemplo, no tuvimos ventas en terrenos de feria designados por el Estado. Haga clic en Next para continuar. La página de Non-Taxable Sales Deductions, ventas no tributables deducciones, contiene las deducciones más comunes. En nuestro ejemplo, nuestro total de ventas brutas de $150,000 incluyó $12,385 de impuestos sobre ventas. Ingresaremos ese monto en la casilla Sales Tax, if any, included in gross sales, impuestos sobre ventas, si lo hubiere, incluido en las ventas brutas. Si su deducción no está en la lista, haga clic en la casilla de abajo en blanco, Other Non-Taxable Sales, otras ventas no tributables, para ver una lista de otras deducciones disponibles. Si tiene algún ajuste, créditos y/o otras exenciones parciales, seleccione Yes para expandir la casilla. En nuestro ejemplo, no tenemos ningún ajuste, crédito y/o exención parcial. Haga clic en Next para continuar. El formulario C rige para las ventas realizadas en puntos de venta fijos. En la página del Schedule C, formulario C, el sistema completará automáticamente sus puntos de venta registrados. Asigne el total de transacciones tributables realizadas en cada punto de venta registrado. En nuestro ejemplo, asignaremos $130,000 a nuestro punto de venta en Sacramento y $7,000 en nuestro punto de venta en Stockton. Haremos clic en Next para continuar. Solo verá esta página si no asignó el monto total de sus ventas tributables en el formulario C. En esta página, haga clic en Yes si alguna de estas preguntas de actividades aplica a su negocio. De otra manera, haga clic en el botón Previous, regresar, para asignar por completo sus ventas tributables en el formulario C. En nuestro ejemplo, vamos a seleccionar Yes y hacer clic en Next para continuar. En la página del formulario B Local Tax, impuesto local, podrá reportar el impuesto local de las ventas o compras realizadas en un sitio de venta no registrado en California. Otros tipos de transacciones pueden aplicar, tales como contratos de construcción o arrendamientos. En nuestro ejemplo, realizamos ventas en el condado de Alameda. Agregaremos a Alameda County haciendo clic en la casilla en blanco County in which taxable transaction occurred, condado en donde la transacción tributable ocurrió. Luego, ingresaremos el monto de las transacciones tributables realizadas en ese condado. Recuerde, el total de transacciones tributables a asignar a los programas de impuestos locales y el total de transacciones tributables debe ser igual para poder continuar. Recuerde que puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Save Draft, guardar borrador. Haremos clic en Next para continuar. Aquí es donde ingresamos los impuestos del distrito. La casilla Taxable Amount to be reported below, cantidad tributable por ser reportada a continuación, representa el monto que debe asignarse a uno o más distritos. En este ejemplo, nuestros 2 puntos de venta fijos se autocompletaron de acuerdo con los puntos de venta registrados del negocio. Luego, tenemos que asignar nuestras transacciones tributables realizadas en estos puntos de venta, $130,000 en Stockton y $7,000 en Sacramento. Después, agregaremos nuestros 2 puntos de venta no fijos haciendo clic en la casilla District Tax Schedule, programa de impuestos de distrito, y agregaremos los montos de transacciones tributables correspondientes para estos condados. Alameda, $615. Para eliminar un impuesto de distrito, haga clic en la X roja. Tenga en cuenta que la suma de los montos de su programa de impuestos de distrito debe ser igual al monto a asignar en la tabla a continuación. En nuestro ejemplo, los montos coinciden y podemos continuar. Si se encuentra en un programa de pago anticipado de impuestos, verá sus anticipos en esta página. Tax Prepayment, pago anticipado de impuestos. Solo verá esta página si se encuentra en un programa de pago anticipado de impuestos. Si pagó un anticipo y no aparece aquí, puede ingresarlo ahora. Si no realizó un prepago,
aparecerá una página de verificación en la que se le pedirá que confirme que no ha hecho prepagos. En nuestro ejemplo, no tuvimos transacciones tributales durante los periodos de prepago, entonces seleccionaremos No y haremos clic en Next. Recuerde, solo verá esta página si se encuentra en un programa de prepago. Si recaudó impuestos de sus clientes en exceso, ingrese el monto aquí. Recuerde que puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Save Draft, guardar borrador. Continuaremos. Revise su página de Summary. Si necesita hacer un cambio, haga clic en Previews. Para imprimir una copia de su declaración antes de presentarla, haga clic en el botón Save Draft, guardar borrador. Si la información en la página está correcta, haga clic en Next. En la página Your Information, su información, ingrese la información requerida e indique si usted es el preparador de declaraciones de este negocio. En nuestro ejemplo, haremos clic en No. Ingrese la información requerida y haga clic en Submit, enviar. Cuando haga clic en Submit, enviar, aparecerá una pantalla para confirmar su intención de declarar electrónicamente y verificar que su declaración es correcta, verídica y completa. Por favor, lea la información detalladamente, ingrese su correo electrónico y haga clic en OK para enviarla. Esto sirve como autorización y recibirá un correo electrónico como confirmación. En esta página de confirmación representa solo una presentación de impuestos. Para hacer un pago electrónico, haga clic en el botón Make a Payment, realizar un pago. Para imprimir su declaración, haga clic en el botón Print Return, imprimir declaración. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de atención al cliente al 1-800-400-7115.